Me llamo Carla y nací en Torreón, en la zona conocida como Las Margaritas, donde las casas son de bloc, el polvo se mete por cualquier rendija y el calor nunca deja respirar. Vivía con mi madre desde que mi papá se fue cuando yo tenía 9 años. A los 28 ya trabajaba en una fondita cerca del Boulevard Rodríguez Triana, una de esas donde se sirven desayunos desde las 6 de la mañana, con el ruido de los comales mezclado con el olor a chile y huevo recién hecho. Mi trabajo era cocinar lo básico, llevar pedidos y mantener todo limpio. La fondita era pequeña, con un toldo rojo gastado y un refrigerador que hacía más ruido que servicio. A pesar de eso, siempre estaba llena. Entre los clientes frecuentes había una mujer llamada Mirella. Llegaba sola, bien arreglada, y siempre pedía comida para llevar. Pagaba sin regatear y dejaba propinas generosas, algo que en el barrio no era común. Al principio pensé que era oficinista, porque siempre traía una carpeta bajo el brazo, hasta que un día mencionó que la visitaba mucha gente en su casa para hacerse lecturas. Desde ahí entendí que no era una clienta cualquiera. Con el tiempo me di cuenta de que varias señoras la conocían porque, según decían, tenía un don para ver cosas que no cualquiera veía. Yo no entendía de esos temas y prefería mantener distancia, pero cada vez que Mirella entraba al local se sentía un ambiente distinto, como si el ruido bajara tantito. Ella siempre me observaba con atención, como si analizara algo más que el menú del día. En esa época mi madre se enfermaba seguido por el trabajo en una maquiladora, donde la ponían a cargar cajas pesadas. Yo trataba de ayudar con lo que podía, pero con el sueldo de la fondita apenas alcanzaba para la renta y los medicamentos. Por eso, cuando Mirella empezó a buscar a alguien que le ayudara a mediodía en su casa, de inmediato me llamó la atención. Una mañana comentó que su asistenta se había ido de improviso y que no confiaba en cualquiera para dejarla entrar. Cuando mencionó lo que pagaba sentí que el estómago se me apretaba. Era casi el doble de lo que yo ganaba en la fondita, y la idea de cubrir los gastos de mi madre sin estar tan ahorcada empezó a parecer posible. Esa misma tarde, mientras limpiaba mesas, Mirella me comentó que yo le daba buena impresión y que si quería podría ir a su casa a probar un par de días. Dijo que solo necesitaba a alguien ordenado, que supiera moverse sin hacer ruido y que no tuviera miedo de ver gente entrar y salir. No me explicó más. Me pidió que fuera puntual al día siguiente. Yo acepté, pensando únicamente en el dinero. La casa de Mirella estaba en una colonia tranquila cerca del tecnológico. Era mucho más grande que cualquier casa donde yo hubiera estado. Al entrar me sorprendió la cantidad de plantas, cuadros y adornos acomodados como si alguien los hubiera medido con regla. Me mostró la cocina, la sala y un cuarto pequeño al fondo que me dijo que solo debía limpiar por encima. Era un espacio cerrado, con una mesa redonda, veladoras apagadas, libros gruesos y varias cajas de madera. A diferencia de la fondita, ahí no olía a comida ni a grasa, olía a algo que no supe identificar, quizá aceite o hierbas. Ese era su consultorio. Mi rutina cambió por completo. En las mañanas ayudaba en la fondita y a mediodía corría a la casa de Mirella. Al principio me costaba adaptarme porque su casa era silenciosa y yo estaba acostumbrada al movimiento del local. Ella recibía gente todos los días. Algunos llegaban con cara de angustia, otros con desesperación. A veces salían medio pálidos y con los ojos rojos. Mirella se mantenía seria, como si todo fuera normal. Yo me limitaba a limpiar, ordenar y preparar café cuando me lo pedía. Una tarde, mientras acomodaba unas tazas, Mirella me dijo que yo tenía una energía muy clara, algo que no veía en cualquiera. Aseguró que desde que entré a su casa había sentido una presencia fuerte alrededor de mí. No supe qué contestar. Ella siguió diciendo que debía cuidarme porque tarde o temprano cruzaría con una mujer que me iba a lastimar sin piedad. Dijo que no quería asustarme, pero que había señales que no debía ignorar. Esa noche apenas pude dormir.
no por creer en lo que dijo, sino porque la forma en que lo expresó se me quedó atorada en la cabeza. Al día siguiente le conté a mi madre, quien me pidió que no le diera importancia, que la gente que se dedica a esas cosas siempre intenta impresionar a los demás, pero un miedo sutil empezó a quedarse conmigo. Después de un mes trabajando ahí, me animé a tomar un pequeño curso de computación que daban en un centro comunitario. Pensé que quizá podía aspirar a un trabajo diferente a futuro. Ahí conocí a Mateo, que iba porque necesitaba aprender a usar ciertos programas para su trabajo en una empresa de construcción. Era serio, atento y parecía entender rápido. Yo me llevaba mis apuntes desde la fondita y llegaba directo al curso sin cambiarme. Me daba pena que me viera oliendo a comida, pero él nunca hizo gesto alguno. Con el tiempo, Mateo empezó a quedarse conmigo al salir del curso. Caminábamos al bulevar, donde él tomaba transporte y yo regresaba a casa. Una tarde mencionó que le gustaba cómo veía la vida con calma, aunque yo no sentía que la viviera así. Otra tarde dijo que sería buena idea que fuéramos por un raspado cerca de la Alameda, y sin darme cuenta, empezamos a vernos cada vez más. Mi madre lo conoció un domingo. A él le pareció extraño entrar a una casa tan pequeña donde la mesa estaba junto a la cama, pero dijo que se sentía a gusto. Yo no sabía si alegrarme o preocuparme, porque era la primera vez que un hombre se quedaba más tiempo en mi vida sin buscar pretextos para irse. Los problemas comenzaron cuando Mateo insistió en que conociera a su familia. No me sentía lista, pero él decía que era importante para él. Así que una tarde, después del curso, tomamos un taxi hasta su casa en la colonia Navarro. Su madre salió a recibirnos. Desde el primer momento noté cómo me miró de arriba a abajo, como si evaluara cada detalle de mi ropa y de mis manos. Dijo pocas palabras, y ninguna sonó amable. Su casa olía a perfume fuerte y a desinfectante, y el ambiente se volvió denso de inmediato. El papá de Mateo, en cambio, fue cordial. Se mostró interesado en saber a qué me dedicaba, aunque cuando mencioné la fondita y luego el apoyo que hacía con Mirella, la madre frunció los labios como si algo le disgustara profundamente. Sentí que mi presencia le resultaba ofensiva. Mateo trató de cambiar el ambiente, pero la incomodidad ya se había sembrado. A partir de ese día, la tensión creció. Cada vez que pasaba por su casa, la madre me veía como si fuera un error en el camino de su hijo. Yo intentaba no darle importancia, pero la frase de Mirella regresaba a mi mente. Una mujer te va a lastimar sin piedad. Lo que no sabía era que esa misma mujer ya había empezado a hacerlo, solo que yo aún no entendía cómo, y lo peor estaba por llegar. Después de aquella primera visita a la casa de Mateo, todo empezó a cambiar poco a poco. La relación entre nosotros seguía estable, pero cada que su madre me veía se tensaba el ambiente. Yo intentaba mantener la calma, aunque dentro de mí sentía un peso que no sabía explicar. Cada vez que la saludaba, ella respondía apenas con un gesto, como si estuviera soportando mi presencia. Los fines de semana notaba que Mateo dudaba antes de invitarme, como si tuviera que negociar cada visita. Eso me hacía sentir incómoda, pero pensaba que era cuestión de tiempo para que su familia se acostumbrara a mí. En la casa de Mirella, mientras tanto, empezaba a notar cosas que antes no veía. La afluencia de personas aumentó y llegaban con urgencia, como si necesitaran respuestas inmediatas. A veces escuchaba voces tensas detrás de la puerta del consultorio, mezcladas con llantos ahogados o respiraciones agitadas. Mirella me pedía que mantuviera la casa impecable, pero también que no preguntara nada. Yo lo hacía sin cuestionar, aunque cada vez sentía mayor inquietud. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto del consultorio, noté que una de las cajas de madera estaba ligeramente abierta. Solo quería cerrar la tapa para que no se llenara de polvo, pero al acercarme vi dentro pequeños listones, veladoras, figuras diminutas envueltas en tela y una cadena metálica. No entendí nada y preferí no tocarlo. Sentí un escalofrío y dejé ese cuarto más rápido de lo normal.
Para ese entonces ya llevaba varios meses saliendo con Mateo. Él insistía en que buscara un espacio cerca de la fondita para poner mi propio negocio, algo pequeño donde pudiera vender comida a domicilio o preparar lonches para oficinas. Yo sabía que lo decía para que avanzara profesionalmente, pero no tenía ahorros suficientes. Aún así, la idea me ilusionaba. Todo iba relativamente bien hasta que un día Mireya me observó detenidamente mientras yo limpiaba su sala. Me dijo que últimamente veía algo turbio a mi alrededor, como si una sombra ajena se estuviera pegando a mí sin permiso. Dijo que había advertido cambios en mi energía y que debía tomarlo en serio, porque ya no era una simple advertencia. Yo traté de mantener la compostura, pero me recorrió un temblor. Mireya continuó diciendo que las personas cargadas de resentimiento eran capaces de hacer cualquier cosa. Esa noche, mientras regresaba a casa por el bulevar, sentí que alguien me seguía. No escuchaba pasos, solo una sensación insistente detrás de mí. Caminé más rápido y al llegar a la colonia me tranquilicé un poco, pero ese miedo se quedó conmigo. Los problemas comenzaron a crecer en otras áreas de mi vida. En la fondita empezaron a perderse cosas, cucharones, recipientes, servilletas enteras. Yo era la última en cerrar algunos días y me preguntaban si había visto algo, pero no tenía idea de lo que pasaba. La dueña me dijo que tal vez estaba distraída, pero juraba que nunca dejaba nada fuera de lugar. Me frustraba que pensaran que era descuidada. Al mismo tiempo, mi relación con Mateo se volvió complicada. Empezamos a discutir por detalles sencillos, como horarios, gastos o visitas. Él decía que estaba estresada por el trabajo, pero yo sentía que había algo más, algo que no lograba identificar. Cuando mencioné que Mireya había comentado cosas extrañas sobre mi energía, él dijo que no debía permitir que esas palabras me afectaran. Yo quise creerle, pero cada noche dormía más inquieta. Un día, al salir del curso, Mateo me propuso que buscáramos un departamento juntos. Dijo que ya llevábamos tiempo suficiente para pensar en algo más formal. Me tomó por sorpresa, pero me alegró. Sentí que, a pesar de los problemas con su madre, él realmente quería construir algo conmigo. Lo comenté con mi madre y la idea le pareció buena, aunque me pidió que no tomara decisiones apresuradas. Yo estaba decidida a dar ese paso. Sin embargo, las cosas se empezaron a poner raras justo cuando tomamos esa decisión. Un domingo, al entrar a la fondita para empezar la jornada, encontré un objeto brillante en el piso, cerca del refrigerador. Era una medalla religiosa pequeña, vieja y oxidada. No reconocí de quién podía ser. La dejé sobre la mesa pensando que alguien la habría tirado, pero al empezar a limpiar encontré otra detrás del bote de basura y una más cerca de la puerta del baño. No sabía qué pensar. Se lo mencioné a la dueña y dijo que quizá algún cliente las había tirado sin querer. Yo no estaba tan segura. En la casa de Mireya también empecé a encontrar objetos fuera de lugar. Hilos de colores acomodados en forma de círculos. Ramitas secas dentro de la basura que yo había vaciado el día anterior. Una veladora apagada que amanecía encendida por la mitad. Cosas pequeñas, pero suficientes para inquietarme. Mireya insistía en que me protegiera, aunque no quería decir cómo. Cada vez que yo intentaba preguntar, me decía que aún no era el momento. Lo peor fue cuando Mateo cambió de actitud sin motivo. De un día para otro, comenzó a llegar cansado y molesto al curso. Cuando hablábamos, parecía distante. Dijo que en su trabajo lo estaban presionando, pero yo sentía que la raíz venía de otro lado. Una tarde mencionó que su madre había comentado que yo no era una buena influencia para él, que debía enfocarse en su carrera y no en una relación que, según ella, no le traería nada bueno. Eso me dolió, aunque traté de ocultarlo. A partir de ahí los pleitos empezaron a ser más frecuentes. Yo sentía que algo se estaba metiendo entre nosotros, algo que no entendía. Cuando intenté contárselo a Mireya, ella me observó con una expresión que no había visto antes. Dijo que el daño ya estaba en movimiento
y que tenía que estar alerta, porque las cosas que empiezan como un simple deseo pueden terminar como actos concretos sin marcha atrás. La siguiente noche tuve la primera pesadilla. Soñé que estaba en el cuarto de Mireia y que una figura oscura se acercaba a mí, tocándome el cuello con dedos fríos. Sentí que me apretaba hasta dejarme sin aire. Desperté jadeando y con la garganta adolorida, como si realmente me hubieran presionado. Mi madre se asustó al verme tan pálida. Yo le conté lo que recordaba y ella dijo que seguramente había dormido en mala posición. No pude tranquilizarme. Los días siguientes aparecieron más medallas, tanto en la fondita como en mi casa. Una dentro de mi mochila, otra debajo de mi cama, otra en la repisa del baño. Ninguna era mía. No mencioné nada en la fondita porque tenía miedo de que pensaran que yo las estaba colocando. Empecé a revisar mis cosas cada noche. No encontraba explicación. Cuando la tensión con Mateo llegó al límite, decidí tomar distancia por unos días. Él dijo que necesitaba pensar, y yo también. Me sentía cansada, confundida y asustada por las cosas que me estaban pasando. No entendía por qué todo se estaba desmoronando tan rápido. Fue entonces cuando supe que lo que estaba viviendo no era coincidencia. La noche en que encontré una medalla dentro de un zapato mío, guardado en lo más profundo del closet, comprendí que alguien estaba entrando a mi vida sin permiso. Lo peor fue que cuando la levanté, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. No sabía aún quién era capaz de hacer algo así, pero Mireia ya me había dado la respuesta meses atrás. Yo solo no quise creerla, y lo que estaba por descubrir superaba todo lo que yo podía imaginar. Después de encontrar aquella medalla dentro de mi zapato, pasé casi toda la madrugada revisando cada rincón de mi cuarto. Moví la cama, levanté la alfombra, vacié mis cajones y revisé la ropa que tenía guardada en bolsas para la temporada de frío. En total encontré 3 objetos más: una medalla rota dentro de una bolsa de tela, un listón negro enredado en mis calcetas y un pequeño papel doblado tantas veces que parecía piedra. No fui capaz de abrirlo. Lo tiré sin pensarlo y me quedé con un temblor en las manos que no pude controlar. A la mañana siguiente llegué a la fondita con un cansancio que me quemaba la cabeza. La dueña me preguntó si estaba enferma, pero no pude explicarle nada. Cuando bajé al área donde guardábamos los trastes limpios, encontré otra medalla, esta vez colgada del tubo donde se secaban las servilletas. Sentí un nudo en el estómago. Yo cerraba la fondita algunas noches, pero nunca había visto a nadie entrar o salir fuera de horario. Aún así, esas medallas aparecían como si alguien quisiera que yo las viera. Ese día, al regresar a la casa de Mireia, ella me observó con detenimiento desde el momento en que crucé la puerta. Dijo que se notaba que no había dormido y que mi energía estaba golpeada. Yo no sabía cómo explicarlo, así que le conté todo: las medallas en la fondita, las que aparecían en mi casa, los listones, mis pesadillas y la tensión creciente con Mateo. Mireia me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que había llegado el momento de ver lo que realmente me estaban haciendo. Entramos en su consultorio. Me pidió que me sentara mientras acomodaba cartas, veladoras y un par de objetos que no reconocí. Mientras movía sus manos sobre la mesa, dijo que lo que estaba pasando no era casualidad, que había una intención clara detrás de todo. Aseguró que alguien había estado trabajando contra mí desde hacía meses. Dijo que las medallas no eran protección, sino anclas, objetos usados para estorbar mi camino y quebrar mis relaciones. No entendía bien cómo funcionaba eso, pero la certeza con la que hablaba me dejó paralizada. Lo peor fue cuando dijo que podía sentir la presencia de una mujer que cargaba un resentimiento profundo hacia mí. Aseguró que esa mujer no actuaba por impulso, sino por convicción. Dijo que estaba acostumbrada a manejar a su familia y que yo representaba una amenaza para su orden. No tuvo que decir nombres. En mi mente apareció la madre de Mateo con esa mirada fría que siempre me dirigía, como si quisiera borrarme de la vida de su hijo.
Mireya me pidió que sacara todas las medallas que había encontrado. Yo las llevaba en una bolsa porque no quería tenerlas en casa. Cuando las coloqué sobre la mesa, ella apenas las tocó y dijo que confirmaban lo que presentía. Aseguró que no solo buscaban separarme de Mateo, sino hundirme emocionalmente y dañarme en lo que más me sostenía, mi estabilidad, mi trabajo y mi relación con mi madre. Según Mireya, alguien había estado colocando cosas en mis espacios con la intención de abrirme caminos torcidos. Dijo que solo tenía dos opciones: dejar a Mateo para cortar cualquier vínculo con su familia o enfrentar a quien me estaba dañando a través de un trabajo de regreso que pondría límites. Aclaró que ese tipo de actos no eran juegos, que podían traer consecuencias fuertes a la persona que los recibía. Yo pensé en todo lo que había vivido, la tensión constante, los objetos escondidos, las pesadillas, el quiebre con Mateo y el miedo que sentía desde hacía semanas. No quería rendirme. Le pedí que hiciera lo necesario para detener a esa mujer, aunque eso significara un golpe de regreso. Mireya me llevó a casa de una mujer mayor que vivía en una colonia cercana al aeropuerto. La casa olía a hierbas y humo, y las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas. La mujer nos recibió sin expresión alguna. Dijo que entendía lo que pasaba y que trabajaría de inmediato. Me pidió un monto considerable. Yo entregué mis ahorros sin pensarlo. Dijo que el daño ya estaba en movimiento y que si esperábamos más sería difícil revertirlo. Esa noche me hicieron una limpia que me dejó mareada, como si hubiera salido de una habitación sin aire. Aseguraron que era parte del proceso. Durante las semanas siguientes, todo cambió de forma abrupta. Mateo comenzó a buscarme otra vez con una actitud diferente, más suave, más atenta. Decía que había estado pensando en nosotros y que no quería que una tercera persona interfiriera en lo que estábamos construyendo. Yo sentía que al fin estábamos volviendo a lo que éramos, pero al mismo tiempo algo adentro de mí sabía que no era casualidad. En casa de su familia, la madre ya no me miraba con esa hostilidad directa. Se mantenía distante, encerrada en su cuarto o diciendo que le dolía la cabeza. Las hermanas de Mateo también cambiaron, como si de pronto quisieran llevarse bien conmigo. Todo era demasiado repentino. En la fondita, los días empezaron a fluir mejor. No volví a encontrar objetos extraños. La dueña me felicitó porque, según ella, el ambiente había mejorado y las ventas subían poco a poco. Yo solo asentía. No sabía si estar tranquila o inquieta. Sentía que algo había sido removido, pero no sabía dónde iba a caer esa energía. Un mes después, Mateo me propuso formalizar nuestra relación. Dijo que quería que buscáramos un lugar juntos de manera definitiva. Mi madre estaba feliz por mí, aunque decía que siguiera observando las actitudes de su familia. Yo estaba entre el alivio y la duda, pero acepté avanzar con él. Sin embargo, el cuerpo de la madre de Mateo empezó a deteriorarse de forma visible. La primera vez que la vi caminar con ayuda de un bastón, me quedé sin palabras. Dijo que se sentía débil y que los médicos no entendían bien qué tenía. A los pocos días su movilidad empeoró. Mateo estaba preocupado y su papá también, pero no sabían qué hacer. Yo, en cambio, sentía un peso en el pecho. No era alegría ni satisfacción. Era miedo. Miedo de saber que el daño había regresado a quien lo envió, tal como Mireya lo advirtió. Aunque la madre de Mateo ya no me trataba mal, su mirada seguía cargada de rencor. No podía acercarme sin sentir un estremecimiento. Él insistía en que la visitáramos para que ella conviviera con nosotros, pero cada visita me dejaba exhausta. Con el paso de los meses, Mateo y yo logramos establecernos en un pequeño departamento. Yo seguía trabajando en la fondita a medio tiempo mientras intentaba ahorrar para un puesto de comida propio. Mi madre mejoró de salud y eso me daba esperanza. Un día, mientras limpiaba mi habitación en el nuevo departamento, encontré una pequeña medalla vieja bajo la base de la cama. No se parecía a las anteriores,
pero su presencia me congeló. No sabía si era un resto del pasado o un aviso de que aún no estaba libre. La tomé con un pedazo de papel y la tiré de inmediato. Esa noche no pude dormir. Sentía que aún había algo pendiente. Con el tiempo supe que la mujer mayor que ayudaba a Mireya había fallecido. Mireya dijo que sus trabajos siempre cobraban un precio en alguien, y que a veces el desgaste era demasiado para quienes los realizaban. Esa noticia me dejó intranquila. Hoy vivo con Mateo y nuestro hijo pequeño. Mi relación con su familia es distante, pero cordial. La salud de su madre sigue deteriorándose de forma lenta pero constante, y aunque dice que me aprecia por darle un nieto, puedo sentir que nunca dejará de verme como una intrusa en su vida. A veces despierto con el recuerdo de las pesadillas que tenía al inicio de todo, como si una sombra tocara mi cuello. No sé si las medallas que encontré fueron el final del daño o solo un eco de lo que alguna vez intentaron hacerme. Lo único que tengo claro es que nunca volví a ver a Mireya con la misma frecuencia. Dicen que ahora viaja más y que solo atiende a personas contadas. Quizá porque sabe que hay trabajos que dejan cicatrices en todos los involucrados. Yo sigo adelante, pero cada vez que escucho caer un objeto metálico en el piso, mi cuerpo se tensa, porque sé que, aunque mi vida cambió para bien, hubo un precio que alguien pagó para que yo pudiera seguir aquí, y ese entendimiento nunca me ha dejado dormir del todo tranquila.